Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Mi experiencia que yo tengo, hermanos, es que cuando decimos, y yo lo he sido, yo siento palpable, cuando decimos gloria a Dios, aleluya, se interrumpen los ambientes, hermano. Es como si fuera una explosión tremenda y se limpia. Así, gloria a Dios, aleluya. Dígalo con gozo, hermano, para que aquí la presencia del Señor se sea majestuosa, sea grande. Aleluya, bendito sea el Señor. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, Señor Santísimo. Estamos aquí, Señor, para seguir conociéndote, Señor, aprendiendo más de ti, Señor, descubriendo, Señor, Padre mío, esa personalidad que tú tienes, Señor, Padre mío. Ayúdanos, Señor, Padre Santo, a poder seguir descubriendo, Señor, tu majestuosidad, Padre mío, Dios Todopoderoso. Ayúdanos a ver, Padre Santo, tu rostro, Señor, a ver lo que realmente tú quieres de nosotros, Padre mío, Dios Todopoderoso. Que tu Espíritu Santo sea aquí con nosotros, que sea que esté llevando el entendimiento, Padre Santo, Dios Todo Santísimo. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a ver hoy la clase 3, el capítulo 3, que es la fe cristiana, hermanos. Y en este tema, en esta clase, trae los puntos doctrinales básicos, hermanos. Yo siento que tenemos que saber para saber cómo está fundada, cómo surge nuestra fe en esta creencia. Yo, hermanos, yo me inicié en una iglesia pentecostés. En una iglesia pentecostés estuve ahí como cerca de 8 años, ahí nací. Pero mi formación espiritual la hice yo aquí, hermanos. La hice aquí, yo tuve mi formación espiritual. Aquí se me hizo todo mi conocimiento, todo mi criterio fue formado aquí. Aunque si me escuchara mi pastor anterior va a decir, no, es mentira, pero yo toda mi formación cristiana, espiritual, la hice yo aquí. Mi formación es aquí. Me costó trabajo porque imagínense, viniendo de una iglesia donde se danza, donde se da prioridad a las emociones, pues sí me costó trabajo. Todavía cuando estábamos alabando, pues yo movía un poquito la cadera y los pies, pero ya gracias a Dios, yo creo que todavía lo hago, pero ya no, a veces ya controlo, porque yo sé que aquí lo que debe prevalecer es la espiritualidad y no las emociones. Yo doy gracias al Señor porque el Señor siempre ha estado conmigo, y por eso es bueno saber, hermanos, cómo es nuestra base de nuestra fe, hermanos. Porque cuando nosotros se nos debe de preguntar algo, no podemos decir, es que mi doctrina, mi fe me lo prohíbe. No, hermanos, nosotros tenemos que estar bien conscientes lo que vamos a hacer y lo que dejamos de hacer, pero va a ser en base a nuestra fe. ¿De dónde surge, cómo está cimentada esa fe? Yo estoy muy agradecido con el Señor, porque el Señor siempre ha estado conmigo. Y aún recordando, hermanos, cuando yo todavía no conocía al Señor, cuando yo era todavía católico, cuando todavía no tenía el conocimiento que hoy tenía. Yo estuve en el año 1985, muchos de ustedes no habían nacido, Estuve en el temblor, en el hospital, en el centro médico, en el hospital general, el hospital más grande de América Latina, que era el más grande en aquel entonces. Y para mí fue un cambio significativo ese día 19 de septiembre, porque me cambió mi vida. Y desde ahí empecé a comprender, y cuando recuerdo, hermanos, ahora que soy cristiano, cómo el Señor ha estado conmigo y me ha guiado y ha permanecido siempre a mi lado, hermanos. Entonces, por eso estoy muy agradecido con el Señor, tan agradecido que quisiera que el Señor me prestara más fuerzas, que me prestara más vida para poder seguir sirviéndole y poder servirle más. Pero yo sé que también tengo que saber lo que es la voluntad del Señor, y todo esto tiene que ser en base a la creencia que hemos tenido, hermanos,
el Señor ahí está iluminando nuestra vida y Él nunca nos deja y siempre está con nosotros, hermanos. Entonces yo por estoy agradecido con el Señor y, 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 y a veces uno se siente un poquito mal, hay cierto enojo cuando veo que cuando nos falta cierta devoción, nos falta esa entrega con el Señor, tenemos que reflexionar y vemos si realmente el Señor, si estamos haciendo la voluntad del Señor o estamos simplemente haciendo un acto simplemente por cumplir o por tener cierta apariencia. Y hermanos, aquí lo que cuenta mucho es tener nuestra fe. Nosotros tenemos que actuar en base a nuestra fe, en base a la doctrina, en base a la creencia, hermanos, independientemente de nosotros como personas. Tenemos que tener muy importante, hermano, nuestra fe cristiana. Entonces vamos a hablar ahora de la fe cristiana. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer, yo les pedí que leyeran en su libro, la página 15. Y la página 15 vienen solo los 8, vienen los 8, únicamente vamos a hablar de los 8 puntos doctrinales. Pero vamos a empezar a leer. ¿Por qué de los 8 puntos doctrinales? Dice, vamos que leamos segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Si alguien me ayuda, si alguien me puede ayudar a leer segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios, hermanos. Entonces aquí nos dice bien claro para qué es la Escritura de Dios, hermanos. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda la buena obra. Entonces, hermanos, por eso nosotros tenemos que leer las Escrituras, analizarlas, para hermanos, porque nosotros tenemos que enseñar, tenemos que redarguir, tenemos que corregir, tenemos que instruir en justicia, hermanos, para obtener ese don perfecto del Señor enteramente. Tenemos que estar preparados, por eso es importante, hermanos, leer y estar aquí en la doctrina. Yo recuerdo que cuando empecé el discipulado, íbamos por la clase 6. Yo estaba tomando mi discipulado y íbamos en la clase 6. Y entonces se integraron muchos hermanos nuevos en aquel tiempo. Y entonces el pastor dijo, vamos a regresarnos y vamos a empezar desde el primer capítulo. Entonces del 6 nos regresamos al primer capítulo. Y recuerdo que muchos de mis hermanos que iban conmigo, que venían conmigo, que estábamos al capítulo 6, pues muchos no quisieron. Muchos dijeron, se conformaron, y entonces muchos se retiraron del curso y únicamente quedaron los nuevos. Y yo venía, imagínense, tenía 8 años de ser, que el Señor me había recibido, tenía yo 8 años, y yo lo que quería era participar. Y entonces el pastor una vez dijo que quien quería ser la ayuda y que cuando él llegara tarde, iniciara la clase. Y yo por acá, mi espíritu estaba por acá, hermanos. Así estaba en mi espíritu. Y pues el pastor, pues ni en cuenta, pues yo era nuevecito, estaba jovencito. Entonces ni en cuenta el pastor me tomó. Entonces tomó en cuenta a otra hermana. Hermanos, yo pensé que aquella hermana iba con voz de júbilo a gritar y a saltar y decir gloria a Dios, amén. Y cuando el pastor le ofreció, le dijo, aquí está, empieza con una oración, una alabanza y después la clase. Y la hermana, para mi sorpresa, dice, no me siento preparada, y rechazó. Y entonces ya fue como el pastor dijo, pues ¿quién más? Y yo por acá estaba. Entonces el pastor, gloria a Dios, de ahí me dio esta encomienda, que ya tendrá como 3 años. Ahora,
yo me expreso, a veces cuando estoy ahí atrás y está la alabanza, estoy muy nervioso, me pongo a toser y digo, Señor, ¿qué voy a decir? Porque sí da nervios estar aquí al frente y sobre todo la responsabilidad, hermanos, de traer ya una enseñanza, es mucha responsabilidad. Entonces ahí me dan muchos nervios, pero cuando paso aquí, hermanos, ya cuando menos pienso, ya pasó el tiempo. No sentí lo que dije, ay Señor, ¿qué dije? Pero también lo hago, hermanos, porque así el pastor tiene que medir la pulsación, tiene que medir la temperatura de su iglesia. Yo pienso que una de las cosas por las cuales yo digo que soy formación de aquí de la doctrina es para que él se dé cuenta, porque tiene que decir, yo les dije eso y yo enseñé. Entonces por eso yo cuando estoy aquí ya me atrevo a hablar y a veces hasta gritar, que Dios me perdone. Pero ya cuando yo estoy aquí, entonces yo hablo ya libremente, para que el pastor también vea que también lo que hemos absorbido de parte de él. Entonces es bien importante, hermanos, que nosotros también veamos si realmente hemos aprendido la doctrina. Y por eso es bueno participar, hermanos, para saber realmente cómo nosotros si realmente hemos crecido. Y miren, hermanos, yo siento que muchos de ustedes, la mayoría de ustedes aquí, la mayoría, así créanme que no les estoy mintiendo, les estoy dando coba, la mayoría puede estar aquí en lugar mío, porque tienen más preparación que yo, de verdad. Yo, aunque soy el más viejo, para mí soy el más nuevo de ustedes. ¿Sí? Aunque soy el más viejo, soy el más nuevo de ustedes. Entonces, si ustedes pasaran aquí, ustedes tendrían la misma capacidad, inclusive más, de estar aquí dando la doctrina, hermanos. Entonces, por eso es lo que me atrevo a hablar, y en base a la doctrina que a mí me ha fascinado mucho y me ha entusiasmado conocer más de nuestro Dios. Entonces empezamos. Entonces ya leímos el pasaje devocional. ¿Para qué sirve la palabra del Señor? De conocimiento, que el alumno se identifique con la doctrina básica y que aplique a su propia vida la experiencia de conocer a Dios. Miren, hermanos, este es un conocimiento básico. Si yo hago una pregunta, la pregunta que vienen aquí son preguntas generales, y yo creo que la mayoría de ustedes ya se la saben. Así es que cuando yo pregunte, van a ver cómo todos van a contestar. De aplicación, deberá constatar que vive de acuerdo a los principios bíblicos y que por ello ama y defiende a la doctrina. Es bien importante que nosotros conozcamos la doctrina, hermanos, porque así la vamos a poder defender. Pero si no la conocemos, ¿cómo la vamos a defender? Entonces, por eso es importante, esta es la aplicación que tenemos. Y de acción, hará los ajustes necesarios en su vida para vivirla de ahora en adelante con los principios cristianos. Introducción. La fe cristiana es extensa y tiene el propósito de enseñar, redarguir, corregir e instruir. Sin embargo, esta ha de sintetizarse en puntos específicos. Y cristocéntricos, en los que el creyente debe comprender el plan de Dios para su vida, y así tener la seguridad de confiar en Cristo, que es lo mejor. Entonces, hermanos, por eso es una síntesis solamente lo que son los puntos cristianos, y tenemos que comprender, hermanos, y tenemos que darle gracias al Señor de que hoy estamos aquí y que podemos, si tenemos alguna duda sobre los puntos doctrinales, pues que lo podamos expresar. Y entonces entramos con los puntos doctrinales. Dice, así la fe cristiana contiene los siguientes puntos básicos. La personalidad de Dios. ¿Por qué decimos que Dios es una persona? ¿Perdón? Porque siente, piensa, quiere. Y entonces por eso decimos que es una persona. Entonces le voy a repetir, eso es una cuestión general y todo lo hemos visto. Porque el Señor tiene inteligencia, siente, tiene sentimientos y actúa. Entonces es bien fácil. Inteligencia, sabiduría, siente, sentimientos y actúa. Entonces por eso decimos que Dios es una persona. Y tenemos que hay tres personas y hay un solo Dios, que es el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. Si yo dijera el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, ¿cómo estaría diciendo bien? Entonces, bueno, nomás ahí es importante ir conociendo, porque cuando decimos a la gente, a veces que decimos el error y decimos el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, van a decir, oye, entonces tienes muchos dioses. No, es un solo Dios y tres personas. Y las tres personas piensan, sienten y actúan. No hay ninguna duda, ¿verdad? Entonces, primer punto doctrinal, la personalidad de Dios, y tenemos que saber por qué decimos que Dios es una persona. Segundo punto doctrinal, la Biblia es la palabra de Dios, inspirada divinamente y por lo tanto la única regla de nuestra fe a la que debe sujetarse nuestra vida. Entonces, la Biblia, hermanos, es nuestra base, sí, es nuestra base. Por ejemplo, vemos en otras iglesias, los testigos de Jehová tienen el libro mormón, y ellos toman el libro como si fuera el libro mormón, lo toman a la par con la Biblia. Y la verdad, pues eso está mal, porque la Biblia solamente es el único. La iglesia católica, y yo se los digo, hay un libro que se le llama Concilio Vaticano II. Ese Concilio Segundo Vaticano fue formado en 1960 y se sacó ese Segundo Concilio Vaticano, y fue en el año 1960. Cuando yo estaba en la iglesia católica y yo me metí porque yo quería ser sacerdote, gracias a Dios que no llegué a ser. Yo quería ser sacerdote, entonces me metí a un seminario que está en Querétaro. Y cuando me metí al seminario de Querétaro, lo que nos dieron a estudiar es el Concilio Vaticano II. En vez de que nos dieran la Biblia, nos dieron el libro del Concilio Vaticano II. Y entonces, por eso es lo que a mí me agradó y me dio mucho gusto, que aquí ya cuando uno acepta el llamado de Jesucristo, lo que uno tiene que ver y tiene que leer y estudiar es la Biblia. Nuestra base, hermanos, es la Biblia. No hay nada más, solamente es la Biblia. Y creo que de eso no tenemos duda, ¿verdad? Entonces la Biblia es la palabra de Dios inspirada divinamente y por lo tanto la única regla de nuestra fe a la que debe sujetarse la vida del hermano, la vida del pastor. No, nuestra vida, ¿verdad? Ok, pastor, ¿está listo cuando intervenga? Bueno, ok, entonces ya vamos en los dos puntos, no hay ninguna duda, ¿verdad? Ok, entonces el punto doctrinal número 3, Cristo es el único Salvador de las almas. También eso es bien importante, hermanos, porque luego nosotros, aún muchas veces siendo cristianos, le damos mucho valor al bautismo, ¿sí? Entonces creemos que, por ejemplo, la iglesia bautista piensa que ya el bautizarnos ya somos salvos. Y no, el único Salvador de nuestras almas es el Señor Jesucristo. Hay otras personas que piensan que haciendo otros actos o haciendo otro tipo de gestiones puede salvarse, pero ¿quién es el único Salvador de nuestras almas? Jesucristo, nadie más. Ni mi servicio, ni mi ministerio, y aunque yo traiga aquí todo mi salario, mi aguinaldo y lo deposite ahí, hermanos, solamente Cristo es el único Salvador de nuestras almas. Y entonces, si yo, como siempre les he dicho, si yo trabajo, si yo tengo mi ministerio, es porque el Señor Jesucristo ya salvó mi alma. Y entonces, en base a eso, yo le correspondo trabajando, le digo, Señor, aquí estoy, gracias, y decirle, Señor, gracias, porque me permites trabajar en tu obra. Cristo Jesús es el único Salvador de nuestras almas. Ni el bautismo, aunque es importante, ni la Santa Cena, aunque es importante participar, pero el único que salva es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, hasta ahí no hay ninguna duda, ¿verdad? Seguimos. El punto doctrinal número 4, la santificación, una parte integrante de la experiencia de la salvación, indispensable para ver a Dios y vivir eternamente con Él.
¿Por qué es importante, hermanos, la santidad, la santificación? ¿Por qué es importante? Porque nuestro Dios es santo. Y si nosotros queremos estar con nuestro Dios que es santo, ¿qué nosotros tenemos que, cómo tenemos que buscar nosotros? La santidad. Hermano, miren, la santidad, porque como todos estamos viviendo aquí en este mundo y estamos en esta carne, pues todos estamos propensos al pecado. Entonces podemos pecar todavía. Pero una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Entonces, cuando yo ya me bauticé, cuando yo ya creí, cuando ya le doy gracias al Señor Jesucristo porque me aceptó, pues sí va a haber pecado, pero yo no es porque no va a ser porque yo lo practique, sino porque todavía estamos en la carne, ¿sí? Entonces, una cosa es pecar involuntariamente, pero otra cosa es practicar. Y si estamos ahí practicándolo, pues entonces no estamos buscando la santidad. Y entonces es bien importante, hermanos, porque inclusive hasta en los detalles, un detalle mínimo, hermanos, y eso que pasa en todas las iglesias, la murmuración. La murmuración, hermanos, es parte que nos quita ese pecado. Y si sabemos que la murmuración no le agrada al Señor, pues tratar de evitarla, hermanos, tratar de evitarlo lo más que se puede, porque ese es un pecado. Pero si yo a veces digo, ay, el pastor, puedo decir que a lo mejor lo diga en un momento de ofuscación, pero si cada 8 días o cada vez que lo veo critico una forma del pastor, entonces yo estoy practicando el pecado. Entonces, hermanos, por eso es simple y sencillo la murmuración. Tratar de no caer en la murmuración, hermanos. Mire, nunca va a haber una iglesia perfecta. Mientras que esté uno aquí, mientras que yo esté aquí, la iglesia no va a ser perfecta. Y si hay otra iglesia perfecta y yo me voy, y cuando ponga yo el primer pie, ya dejó de ser perfecta. Entonces, hermanos, tenemos que evitar la murmuración. Porque donde quiera que usted vaya, siempre va a encontrar motivo para criticar, para murmurar. Pero lo que tenemos que hacer, hermanos, es no murmurar. Y eso es un ejemplo nada más para buscar la santificación. Y buscando la santificación, no tener en práctica el pecado, hermanos. Y así de esa manera podemos ir buscando la santificación. Pero también, ¿cómo lo vamos a buscar? Leyendo la palabra del Señor. Estar constantemente leyendo la palabra del Señor. Vamos al quinto punto doctrinal, hermanos, que es el bautismo con el Espíritu Santo y fuego concedido por el Señor Jesucristo. Es una experiencia necesaria para el progreso de la vida divina en el creyente, para llenarle de poder. Imagínense, hermanos, recibir el Espíritu Santo, ese bautismo del Espíritu Santo y fuego. Pero, hermanos, tenemos que estar bien conscientes que cuando nosotros recibimos ese poder, cuando nosotros recibimos ese bautismo, únicamente hermanos, es para la edificación de la iglesia del Señor. Si hay gente que tiene ya un don y a veces se pone a practicarlo con la gente exterior, mal hecho, hermanos. Los dones que nosotros recibimos es para la edificación de su iglesia. Otra vez vino una persona femenina como de 30 años y era un sábado, estaba yo, y estaba viendo la doctrina. Y se presentó, me presenté y me dijo, hermano, yo quiero venir aquí a congregar. Sí, pues cuando usted guste, bienvenida, leí los horarios. Y me dice, nada más que yo no quiero empezar desde el principio, yo soy profetisa, yo profetizo. Y le dije, no sé si le haya dicho bien, le dije, pues hermana, aunque usted profetice, pero tiene que empezar desde el principio, porque tiene que conocer nuestra doctrina para que usted sepa profetizar. Y no estuvo de acuerdo, palabras más, palabras menos, dijo, no, pues es que yo quiero, pero que ya me acepten como profetiza. Yo dije, pues es que la sangre de Cristo tiene poder. Yo siento que no es así el adecuado. Yo no puedo ir a otra iglesia y decir, oiga, yo soy maestro, o yo enseñé. No, uno tiene que venir con toda humildad y sujetarse a la doctrina de la iglesia. Entonces, hermanos, ese bautismo
que es necesario, es una experiencia necesaria para el progreso de la vida divina del creyente y para llenarle de poder. Entonces, hermanos, tenemos que anhelar ese bautismo con el Espíritu Santo. Pero cuando ya lo tenemos, hermano, tenemos que ser bien conscientes de eso que Dios nos dio. Imagínense que yo ya empezara, que yo estuviera ya hablando en lenguas. Hermano, sería un motivo para estar yo más presente, estar aquí con el Señor. Pero vemos que pues, hay personas, hay hermanas que han tenido ese don de lenguas y se han retirado. Realmente yo le pido al Señor que tenga misericordia, porque imagínense si el Señor le dio ya un don y usted se retira de la iglesia. Entonces yo siento que es una responsabilidad muy grande con el Señor. Pero en fin, cada quien tiene que, por eso es bien importante, hermanos, nuestra doctrina, conocer la doctrina, para ver si estamos o cómo estamos obrando, hermanos, cómo estamos, como dice aquí, cómo estamos aplicando y cómo estamos accionando ante eso. ¿No hay aquí alguna duda, hermanos? ¿Alguien que quiera agregar algo? Estamos en el punto doctrinal número 5, que es el bautismo por el Espíritu Santo y fuego. ¿No? Ok, pasamos al punto número 6. Creemos que el Señor Jesucristo es el sanador de nuestros cuerpos mortales cuando estamos enfermos. Y aquí, hermanos, vemos aquí vemos realmente nuestra fe. Esta es nuestra cuestión de nuestra fe. Cuando nosotros estamos enfermos y oramos, yo he pasado por esa experiencia. Y hermanos, a mí me da gusto aquí estar aquí. Y aparte ya me estoy acostumbrando, ya hasta me lo quiero llevar a mi casa. No, este ya es mío. Ya tanto que tiempo que estoy aquí me estoy acostumbrando. Al día que me quiten, no sé qué vaya yo a hacer. Pero ya me estoy acostumbrando a esto. ¿Por qué, hermanos? Porque mire, yo estoy enfermo y he orado con el Señor y sí me ha sanado el Señor. Entonces digo, Señor, gloria a Dios. Entonces digo, Señor, gracias por dejarme vivir, por dejarme sentir esa experiencia con el Señor. Entonces, hermanos, también cuando nosotros tenemos estos puntos doctrinales, tenemos que vivir la experiencia de estar con el Señor. Pero si usted no tiene fe, igual dice, pues yo no tengo, sí, pero ya se le ha dicho que si usted no tiene la fe, pues ni modo, si quiere ir al médico, vaya con el médico. Pero también les voy a decir, para mí, tiene que orar, porque también el médico es un instrumento del Señor. La enfermera es un instrumento del Señor. Y el medicamento que le den también son instrumentos del Señor. Entonces, si usted ya fue al médico y le dieron el medicamento, tiene que orar para que ese medicamento realmente surta efecto. Entonces, siempre tiene que darle gracias a Dios. Pero Dios hermanos, nosotros es el sanador cuando estamos enfermos. Y entonces ahí nosotros vemos realmente nuestro avance en la fe. Cuando tenemos, y ahí yo pienso que es un punto, bueno, para mí yo siento que es el punto culminante, cuando yo oro y sano. ¡Ay, Señor! Dios. Pero igual, si yo digo, ya oré y me sané, ya llegué, no. Es estar continuando y tener más compromiso con el Señor. Tener más compromiso con el Señor, porque estamos recibiendo esa bendición que el Señor nos da. Entonces tenemos que ir creciendo en nuestra fe. Tenemos que crecer, fundamentar bien nuestra fe. Nuevamente, por eso les digo la importancia de los puntos doctrinales. Gloria a Dios, hermanos. ¿Alguien si quiere comentar algo sobre estos puntos que estamos viendo hasta ahorita? En el punto, hermanos, creemos que el Señor Jesucristo es el sanador de nuestros cuerpos mortales. Es bien cierto que tengamos claro que no es en nuestra doctrina considerado como pecado. No es pecado que usted vaya al doctor, no es pecado que tome un medicamento. Se lo hemos dicho ¿cuántas veces? Muchas veces, porque hoy por hoy en muchas iglesias dicen, si vas al doctor es pecado, si tomas medicamento es pecado. No es pecado, pero tampoco es, hermanos, la declaración de nuestra fe. Si declaramos que el Señor Jesucristo es nuestro sanador, entonces, ¿por qué lo hacemos entonces? Porque pareciera una contradicción. O
o pareciera un aspecto inverosímil, no puede ser posible que declare que el Señor Jesucristo es mi sanador y al mismo tiempo me permita ir al doctor. Esto es relacionado, hermanos, con nuestra falta de fe y porque estamos en nuestro cuerpo humano, que somos débiles, no soportamos el dolor o no soportamos la enfermedad, o el simple hecho de saber a veces que estamos enfermos nos produce una cierta tristeza, una cierta amargura, una cierta depresión, lo cual, según la palabra, no es correcto porque Cristo habita con nosotros. Pero en base a esa necesidad o en base a esa debilidad, siempre se les ha dicho, hermano, vaya al doctor. Si quiere gastarse sus billetes, pues compre el medicamento. La recomendación como ejercicio, hermano, compréndalo, es un ejercicio. No es que toda la vida va a ir al doctor a tomar medicamento y ahora no es así. Es en la medida en la que nosotros queramos practicar nuestra fe. Si yo quiero realmente practicar mi fe, pero me siento débil o me siento enfermo, bueno, voy al doctor, ya me dicen, normalmente el ir al doctor es nada más para que nos asusten. A mí se me dislocó mi brazo hace 15 o 20 días, específicamente el día 15, el día 16 de septiembre, se me disloca mi brazo y bueno, el dolor era muy intenso y por esa razón accedí a ir al doctor, pero nada más fui a que me espantaran, a que me dijeran, ¿sabes qué? Ya no es la dislocación, me hicieron un ultrasonido y me dijeron, tus venas están colapsadas, estás al borde de un infarto y nada más va uno a eso, hermanos, no va uno realmente a que le den una solución. Entonces dije, Señor, porque me han estado llame, ¿cómo está? Y no, es muy preocupante, cuídese mucho, tome este medicamento, asista con nosotros nuevamente, le vamos a dar otra cita gratis y no es que nos preocupa su salud. Y yo sé que Dios está conmigo, amén, hermano. A lo mejor muchos, mis hijos me dicen, eres muy descuidado, no te importa tu cuerpo, no te importa tu salud. Pero hermano, si estamos confiando en Dios, en nuestra vida completamente, no podemos nosotros dudar del poder y de la maravilla de Dios. Amén. Entonces, sí, para iniciar su camino o para iniciar el progreso de su fe, vaya al doctor, vea sus medicamentos, siempre se les ha dicho, le dan una receta. Bueno, a la par de su receta, si la receta dice el medicamento se lo va a tomar a las 12 del día, bueno, a las 11:50 o a las 11:45, póstrese de rodillas y un día usted va a ver que en el momento que llegue el medicamento usted ya no tiene dolor, usted ya no tiene malestar y todavía basta dudar, ¿será que Dios ya me sanó o será que sí me deba de tomar el medicamento? El apóstol Pablo lo dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, hermanos. Entonces, no considere que es pecado. Algunos dicen, ¿es pecado? No, hermano, no es pecado, pero tampoco es muy agradable. Es como si usted le dijera a sus hijos, ¿es malo que coman en la calle? Pues no es malo, simplemente están arriesgándose a adquirir una infección, una enfermedad, porque es comida, no es malo. ¿Sí me explico, hermanos? No es malo que comas en la calle, no, pues no es malo, pero simplemente te estás arriesgando a más cosas de las cuales no es necesario que si comes en tu casa, alimento de casa, alimento limpio, alimento hecho por mamá, alimento hecho por la esposa o por la hija, no lo sé, pero ya es una cosa muy diferente. En la vida espiritual, hermanos, es así. Si el Señor nos dice que Él es nuestro sanador, hay una doctrina, se llama cesacionismo, anótelo por ahí para que usted pregunte. La doctrina del cesacionismo, hermanos, declara y manifiesta que ya no es posible la sanidad divina. Y eso, precisamente por eso estamos retomando, porque hay muchos hermanos que se están, de hecho, hay inclusive pastores que defienden esa doctrina diciendo ya los milagros ya pasaron, las sanidades ya pasaron, fueron acciones o obras que Dios hizo para el levantamiento de la iglesia primitiva y hoy cesaron los milagros, cesaron las profecías, cesaron las manifestaciones del poder de Dios, lo cual es totalmente erróneo porque si nosotros vivimos una vida espiritual correcta delante de Dios,
el Señor sigue manifestando su poder y su gloria. Hebreos 13 dice: Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Gloria a Dios, hermano. Entonces, hermanos, igual, nosotros no tenemos que esperar a estar enfermos para ver nuestra fe. Nosotros tenemos que acercarle al Señor, y si hoy el Señor nos permite levantar nuestras manos, caminar, abrir, escuchar, ver, gracias, Señor. Dale gracias al Señor por esa misericordia que Él tiene para nosotros. El punto número 7, creemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya, por desgracia, hay muchas iglesias que están ya diciendo que Cristo ya no va a venir. Pero nosotros, hermanos, tenemos que tener esa creencia y esa fe y anhelar que el Señor Jesucristo regrese. Y entonces tenemos que, si Cristo vino ya una vez, va a venir la segunda ocasión. Nosotros lo que tenemos que pedir nada más es que cuando venga no nos agarre desprevenidos, sino que estemos esperando la segunda venida del Señor Jesucristo. Y esta es nuestra ilusión, hermano, que el Señor Jesucristo un día va a venir y nos va a arrebatar y nos va a llevar con Él. Y si partimos antes, sabemos que si partimos solamente vamos a dormir y el Señor va a venir. Vamos a resucitar cuando el Señor venga. Entonces esa es nuestra creencia y la tenemos que tener bien sólida, bien cimentada, hermanos, de saber que sí, que el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez. Entonces tenemos que ver si aquí lo dijo, si aquí dice la Biblia, y el Señor Jesucristo lo dijo, si lo dijeron sus ángeles, si lo dijeron los apóstoles, es porque el Señor Jesucristo va a regresar. Entonces tenemos que ver, y es importante, hermanos, todos estos puntos doctrinales, toda esta doctrina, tiene la base de la Biblia. No se sacó algo de la manga, sino que estos 8 puntos doctrinales, su fundamento está en la Biblia. ¿Sí? Gloria a Dios. Y tenemos, hermanos, que tener bien claro que al decir la segunda venida de Cristo es en 2 actos o es en un acto simultáneo. ¿Sí? Al decir simultáneo quiere decir que por lo menos tiene una separación de 7 años. Al inicio de los 7 años de la tribulación, de hecho la gran tribulación no puede iniciar. La gran tribulación no puede iniciar si no viene primero el rapto de la iglesia. ¿Sí, hermanos? Hay doctrinas muy contrarias y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque inclusive hoy se está enseñando que efectivamente no hay rapto, no existe el rapto. Para muchos, de hecho, ya ahorita lo que está pasando es que ya estamos en la tribulación, lo cual es totalmente, hermanos, una aberración, porque en la tribulación no se van a poder congregar, no se va a poder tener cultos. Muchos desearán, dice la Biblia, y correrán de aquí para allá, pero no habrá palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cesará la actividad del Espíritu Santo de Dios. Entonces sí tenemos que tener bien y claro que al decir segunda venida estamos hablando de 2 hechos simultáneos: el rapto y efectivamente la segunda venida, cuando ya el Señor Jesús desciende al monte de los olivos y poniendo su pie sobre el monte, este monte se abre y se abre más y hace más amplio lo que es hoy el valle del Armagedón o de Megiddo. Tenemos que tener ese importante conocimiento para saber. Ya se ve. Tenemos que tener ese conocimiento, hermanos, porque hay muchas doctrinas que quieren desviarnos. Estos son bien importantes, los 8 puntos doctrinales. Inclusive ya hay doctrinas que están saliendo, hermanos, que dicen que Jesucristo va a venir no después de la gran tribulación. Pero, hermanos, ahorita el pastor nos va a citar algunas palabras. El Señor Jesucristo va a venir antes de la tribulación y nos va a arrebatar. Vendrá después de la gran tribulación y vendrá por su pueblo. Pero nosotros tenemos que tener la creencia que el Señor Jesucristo va a venir y nos va a arrebatar. Entonces hay enseñanzas que dicen que el Señor Jesucristo no viene hasta después de la gran tribulación, que vamos a pasar todos la gran tribulación.
Pero les voy a repetir, nuestra doctrina, nuestra enseñanza está basada en la Biblia. No hay ninguna duda, ¿verdad? Y el punto número 8 y el último, la resurrección y la inmortalidad del creyente. Entonces, hermanos, esa es nuestra fe, nuestro gran gozo, que nosotros vamos a resucitar a la inmortalidad del creyente. Porque dice la Biblia que si nosotros juntamente fuimos crucificados con Jesucristo, también vamos a ser resucitados con Él. Entonces, por eso es importante conocer los puntos doctrinales y estar bien seguros de que no nos dejemos llevar, hermanos, por falsas doctrinas, por falsos profetas que vienen y enseñan cosas. No, hermano, por eso es importante de aquí de esta iglesia, de esta enseñanza que está basada únicamente en la Biblia, en la palabra de Dios, nada más en esto está basada la doctrina básica, hermanos. Entonces tenemos que conocerlos, tenemos que grabárnoslos. Son 8 puntos doctrinales, hermanos. Entonces ustedes tienen que buscar un mecanismo para que se aprendan estos 8 puntos doctrinales. Al respecto, ¿alguna duda, alguna aportación, alguna queja? Adelante, hermanos. Nada más, hermanos, sobre estos 8 puntos doctrinales, por ser tomados de la palabra y por ser una inspiración de Dios, al estar basado en la segunda carta de Timoteo, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que comprender 2 cosas. Primero, que si el Espíritu Santo no nos infunde ese temor y esa fe, es imposible que nosotros los practiquemos. ¿Por qué? Porque esto solamente se vive espiritualmente. Porque lo está diciendo, toda la escritura es inspirada, quiere decir, trae el aliento de Dios y trae ese infundir poder, infundir fe, infundir conocimiento y seguridad. Si no hay eso, hermanos, entonces nuestro cristianismo o nuestro discipulado siempre va a ser variopinto. Avanzamos, retrocedemos, nos desviamos, regresamos, creemos que no creemos, o pensamos y no pensamos, y eso va a ser, hermanos, que nos arrastre a una mediocridad espiritual. Ahora tenemos que pedir al Espíritu Santo 2 cosas: que cada punto doctrinal se haga una realidad en nuestras vidas. Amén, hermano. Amén. Amén. Y en segundo lugar, poder encontrar esa verdadera utilidad. Porque si no le encuentra a usted utilidad, yo siempre se los he enseñado, el cristianismo es práctico. Entonces, ¿qué es lo práctico de nuestras vidas? Pues echar mano de lo que tenemos. No puede echar mano de lo que no tiene. ¿O sí se puede echar mano de lo que no tiene? No. Si tiene hambre y nada más trae 100 pesos y dice, no, pues una comida me cuesta 120 y una torta me cuesta 100 pesos, ¿qué va a comer? No, pues voy a la comida de 120. Hermano, pues no, va a echar mano de lo que tiene, y así es el Evangelio. Entre más lo practique, entre más lo aprenda, entre más lo memorice, entre más sepa lo que es, pues va a echar mano de eso, hermano. No podemos echar mano de lo que no sabemos, de lo que no conocemos. Entonces, esos 8 puntos doctrinales: pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa inspiración sobre cada uno de estos conocimientos. Son principios de conocimiento de la vida cristiana o de la vida del discípulo verdadero de Cristo. Y en segundo lugar, que sean útiles para nuestras vidas. Gracias, hermanos. Y entonces aquí nos dice el cuadernillo que de estos 8 puntos doctrinales, 5 de estos son cristocéntricos, que si usted puede distinguir de estos 8 los 5 puntos que son cristocéntricos. No sé si alguien, yo me imagino que si alguien sí marcó cuáles son esos 5 puntos cristocéntricos. Alguien que levante la mano.
Bueno, voy a tratar de decírselos y voy a tratar de explicarlo, y aquí el pastor me va a corregir y me va a decir si es verdad o es mentira. El primer punto cristocéntrico de aquí, la Biblia, que es el segundo punto doctrinal. ¿Por qué? Porque la Biblia, desde el principio hasta el fin, habla de Cristo. Entonces la Biblia es cristocéntrica, habla siempre de Cristo. Segundo punto cristocéntrico de aquí es el tercero. Cristo es el único Salvador de nuestras almas. Es el segundo punto. El tercer punto cristocéntrico dice: el bautismo con el Espíritu Santo y fuego concebido por el Señor Jesucristo es una experiencia necesaria para el progreso de la vida cristiana del creyente y para llenarle de poder. Es el tercer punto, que es el 5. Aquí el pastor está escuchando, si hay que corregir, me corrige. Cuarto punto, cristocéntrico. Creemos que el Señor Jesucristo es el sanador de nuestros cuerpos mortales cuando estamos enfermos. Y el quinto, creemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estos son los que yo marqué. Pastor, si en algo me equivoqué, puede corregirme. No es tanto equivocación, hermanos, porque no la hay. Nada más en realidad es el buscar el cristocentrismo, hermanos. Por ejemplo, es cambiar, por ejemplo, el 2 por el 4, la santificación, porque si estamos hablando que es una parte integrante de la salvación, ¿y quién es el que nos salva? Pues Cristo. Entonces, directamente está relacionada con el Señor Jesucristo. ¿Sí, hermanos? Y aunque la Biblia es inspirada divinamente, y es la única regla de fe la que debe gustarse en nuestra vida, es una expresión, digamos, teológica, que ya va relacionado con todo un panorama desde el principio hasta el fin. Yo nada más cambiaría el 2 por el 4, hermano. Bueno, está, hermanos. Sí, pero no es que esté mal, o sea, no, todo es palabra de Dios, hermano. Ahora nos está pidiendo que nuevamente leemos 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí vemos, hermanos, que todo este conocimiento, todo este mover es en base al Espíritu Santo. No es porque yo sea muy inteligente y yo lea y luego entienda. No, hermanos, es el Espíritu Santo moviéndose dentro de nosotros. Entonces, si yo comprendo la Escritura y yo digo, pues sí, ya es útil para enseñar, para corregir, para instruir, pero es el Espíritu Santo el que me está dando ese conocimiento. Y entonces, de estos 2 versículos dice: la palabra de Dios es útil para enseñar, corregir, instruir en justicia. El punto número 4. Con el propósito de que yo sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí, hermanos? ¿Alguna duda hasta ahí? Seguimos leyendo página 18. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta a partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y desciende a los pensamientos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Entonces, hermanos, aquí nos da la importancia cómo la palabra de Dios es la que entra y parte el alma y el espíritu, y cómo Él nos desnuda, y cómo el Señor Jesucristo conoce todo nuestro ser. Entonces, todo lo que nosotros hagamos en base a la palabra del Señor es en base a que el Espíritu Santo está con nosotros y hemos aceptado.
Entonces, por eso es bien importante, hermanos, que cuando nosotros leamos la Biblia, hagamos una oración y le pidamos y invoquemos al Espíritu Santo para que Él sea el que esté con nosotros leyendo la Escritura del Señor. Y aquí nuevamente nos dice la palabra de Dios en base a estos dos versículos que es 12 y 13 de 4 de Hebreos. Dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y tiene el efecto en 3 aspectos de mi vida: discierne los pensamientos, las intenciones. La parte espiritual dice que es parte del alma y del espíritu. Amén. En la parte física, las coyunturas y los tuétanos. En la parte emocional, sí ya dice que discierne los pensamientos y las intenciones. Sí, amén, amén, amén. Entonces aquí estamos viendo lo que es la palabra del Señor, lo importante y el poder que tiene la palabra del Señor. Seguimos, dice: de lo anterior responda a lo siguiente. Le voy a repetir, son preguntas básicas, generales. ¿La doctrina cristiana deja descubierta alguna parte de nuestra vida? ¿La doctrina cristiana deja descubierta alguna parte de su vida? ¿O lo cubre todo? Lo debe de cubrir todo, hermanos. ¿Sí? Entonces, la doctrina del Señor tiene que cubrir todo. No debe haber ninguna duda. Entonces, si estamos aquí en la doctrina, tenemos que ver que realmente tenemos que ver que nos cubre todas nuestras áreas. ¿Cree que Dios lo ama tanto y que ha diseñado un plan especial para salvarlo y vivir eternamente con usted? Amén, sí, amén. Entonces el Señor, fíjese, lo ama tanto que ha diseñado un plan para salvarlo, hermano. Gloria a Dios. ¿Por qué Dios quiere llenarle de su poder? ¿Por qué Dios quiere llenarle de su poder a usted, hermano? Para vencer todas las pruebas, muchas. Amén, gloria a Dios. Y dar testimonio de su palabra, la edificación de su iglesia. ¿Sí, hermanos? ¿No hay ninguna duda? Es que en su palabra el Señor dijo: sé perfecto como mi Padre. Amén, hermanos. Sí. Así es. Dice la cuarta pregunta: ¿piensa que cuando tenga problemas o necesidades, Dios acudirá en su ayuda? Gloria a Dios, hermanos, pero tenemos que buscar siempre estar en la presencia del Señor. Ojalá no esperemos ese día malo cuando llegue, porque dice la Escritura que sí va a llegar un día malo. Entonces, antes de que llegue ese día malo, estar siempre con el Señor. Pasamos a la página 19. Dice la pregunta 5: ¿le gusta que la palabra de Dios lo examine de tal modo que usted sea enteramente conocido por el Señor? ¿Sí nos agrada que el Señor nos examine con su palabra? ¿O nos sentimos mal? Y hermanos, fíjese que yo no creo que es por estar molestando o estar criticando, pero yo hemos visto que luego a veces cuando se está dando la palabra aquí del Señor, luego a veces la gente se molesta. Hay gente que sale molesta a veces por la palabra del Señor. Y créanme que no estoy exagerando, no estoy mintiendo, pero hay gente que se incomoda con la palabra del Señor. Hermanos, y nosotros tenemos que permitir que el Señor nos examine. Gloria a Dios. Sexta pregunta: ¿quieres vivir en santidad para ver el rostro del Señor? No solo en la eternidad, sino contemplar su gloria en su vida cada día. Imagínense, hermanos, contemplar aquí el rostro del Señor en esta vida. Es importante conocer la gloria del Señor, hermanos, en esta vida y glorificarnos con el Señor. Dice: busquen en su Biblia los siguientes textos y complete la oración. Y aquí nos dice que leamos Job, capítulo 11, versículo del 4 al 9. Tú dices: mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Es más alta que los cielos? ¿Qué harás? ¿Es más profunda que el Seol? ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es extensa
más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Gloria a Dios. Entonces aquí, hermano, resalta, en estos versículos resalta y dice, hablará sabiduría, secretos, perfección, cielos, ancho. Entonces nosotros tenemos que ver, hermano, cómo lo que nos dice el Señor es así. De esta manera analizamos su palabra y analizamos su versículo. También nos dice que tenemos que leer Proverbios, capítulo 2, versículo del 1 al 9. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Amén, gloria a Dios. Aquí vemos, hermanos, el poder de la palabra, la perfección de la palabra, hermanos. Y cómo es Dios, cómo es su palabra del Señor, que nos cambia. Si nosotros leemos esto y realmente creemos la palabra del Señor, nos debe de cambiar, nos tiene que agradecer la palabra de Dios. Y así, hermano, cuando usted lee la palabra del Señor, su fe se va fortalecida, su creencia se ve fortalecida en el Señor, en la palabra del Señor. Por eso es importante, hermanos, de estar siempre leyendo la palabra del Señor. Dice aquí en la página 20, conteste lo siguiente marcando la respuesta correcta. Dios me declara su doctrina, ¿por qué? ¿Por qué Dios me declara su doctrina? ¿Porque soy muy listo? ¿Porque me ama? He leído mucho, necesito de él, ¿no? Porque Dios me ama. Hermanos, ¿usted cree que es importante conocer que Dios nos ama? Miren, hermanos, yo he visto aquí, he pasado la experiencia. Nosotros somos seres y sociales y buscamos siempre ese apoyo con la familia. Y a veces tenemos el apoyo de la familia, tenemos hermanos, padres, hermanos, tíos que están con nosotros y nos apoyan. Pero hay momentos, hermanos, que aunque tengamos tanta gente alrededor y tenemos mucha gente que nos quiere, pero hay momentos, hermanos, en que nos sentimos solos. Hay momentos cuando usted tiene ahí a su pareja, a sus hijos, a sus hermanos, a su padre y madre, pero llega ese momento que usted se siente solo, en que se va a sentir solo. Y ahí es donde la presencia del Señor se hace manifiesta y decirle gloria a Dios. ¿Y por qué creen que Dios le da esos momentos de soledad? Porque el Señor quiere manifestarse a usted. A veces decimos, es que no, hay gente que no le gusta estar sola, pero cuando tenemos esos momentos de soledad, el Señor se manifiesta más en nosotros. Esa es mi experiencia que yo he tenido con el Señor. Gloria a Dios. Por eso le digo, cuando yo estoy aquí, yo estoy hablando, pero créanme que no estoy hablando por hablar. De parte estoy hablando porque he tenido ya la experiencia de experimentar la palabra del Señor. Gloria a Dios. La siguiente pregunta: Dios me declara su doctrina para corregirme, instruir, molestarme, enseñarme, engañarme, redarguir. Entonces, hermanos, aquí vemos hay muchas cuestiones, verdades, pero la única verdad es que la doctrina se nos declara para enseñarnos. Entonces tenemos que aprender, hermanos, y tenemos que tomar la doctrina como una enseñanza. Dice al final, usted sabe la verdad, Dios lo ama, Él ha diseñado un plan perfecto para salvarle y mostrarle todas las riquezas de su gracia. ¿Qué hará usted ante ello? ¿Qué hace usted para saber que Dios lo ama tanto que ha hecho un plan de salvación para usted? Perfecto, hermano. Entonces dice que tenemos que hacer una oración espontánea, utilizando el lenguaje que siempre usa, pero de todo corazón y guiado por el Espíritu Santo. Ahorita que pasemos al frente, hermanos, yo les voy a invitar a que haga esa oración espontánea utilizando su propio lenguaje.
Si usted le ha servido esta clase, va a obedecer y va a venir aquí y va a decir la oración utilizando su propio lenguaje. Y dice aquí para finalizar, dice esto para memorizar, Miqueas 6, versículo 8. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. Aquí te dice lo que Dios quiere, hermano. Es importante la palabra del Señor. Después, hermanos, aquí viene ya nuestro primer examen parcial. Y este examen parcial es de todo lo que hemos visto, hermanos. Y como les voy a repetir, son preguntas generales, hermanos. Son preguntas que ya conocemos y nos pregunta: ¿qué es un sacramento? Eso cualquiera lo puede contestar. Yo creo que hasta Lucy, si estuviera atenta, sí contestaba: ¿qué es un sacramento? ¿Qué es un sacramento, hermanos? Es una ordenanza, un mandamiento, así. ¿Qué es el bautismo? Un acto de obediencia. No, es un surgimiento en el agua y un renacer en el agua. Les voy a repetir, son preguntas generales que de antemano ya todos conocemos. Escriba la definición de doctrina. ¿Qué es la definición de doctrina, hermanos? Así de sencillo, hermanos: enseñar y aprender. Es la doctrina. La doctrina es para que nos enseñe. Un discípulo es aquel que quiere aprender. Un discípulo es aquel que quiere ser guiado. Un discípulo es el que sigue al maestro. Gloria a Dios. Y aquí también nos dice quién debe ser bautizado. También ya lo sabe. ¿Quién debe ser bautizado, hermanos? Todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. Todo aquel que ya se siente aceptado por Él, entonces ya puede ser salvo. La misma Biblia lo dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú en tu casa. Hay que bautizarse. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que bautizarse? Los que han creído, y sobre todo los que han creído la doctrina. Los 8 puntos doctrinales. Dice: escriba los requisitos para que se bautice en agua. Entonces, el creyente tiene que ser creyente del Señor Jesucristo y estar dispuesto a nacer de nuevo, dejar la vida mundana, ser consciente de una nueva vida. Hermanos, nacemos a una nueva vida. Cuando el bautismo tenemos, entonces si nosotros aceptamos esos requisitos, entonces nosotros podemos ser bautizados. Gloria a Dios. Seguimos, pregunta 6. Dice: escriba los impedimentos para no ser bautizado. Es muy sencillo. ¿Por qué usted no se bautizaría una persona? Porque no ha creído Jesús. No ha creído. Simplemente así de fácil. No tenga miedo a hablar, hermano. No traje las orejas del burro, pero perdón, dije una broma, hermanos. Pero no, si nos equivocamos, hermanos, vamos a corregir. Dice: escriba los medios de gracia que conoce e investigue si hay más. Entonces aquí, ¿cuáles son los 5 medios de gracia que hemos hablado aquí, hermanos? Que son 5. La oración, lectura de la palabra, ayuno, testimonio, la hospitalidad y escuchar el sermón, la palabra del Señor. ¿Sí? La Santa Cena, el bautismo, el analizar la palabra. ¿Sí? Gloria a Dios, hermanos, aleluya. ¿En qué consiste nuestro sistema de plan de trabajo? ¿Sí saben, hermanos? ¿Sí sabes cuál es el sistema de nuestro plan de trabajo aquí en esta iglesia? Lo voy a decir para ver si no estoy equivocado, pastor. ¿Sí? Dice: el llevar el evangelio, mensaje de salvación, el salvar almas para honra y gloria de Dios. Entonces, ¿ya saben cuál es nuestro sistema de plan de trabajo, hermanos? Es llevar el evangelio,
mensaje de salvación, el salvar almas para la honra y gloria de nuestro Dios. Usted dígame si no se cumple o no se cumple aquí este trabajo aquí en la iglesia. Gloria a Dios, hermano, ¿verdad? ¿Cuál es la utilidad de la creencia cristiana, hermanos? Y otra vez te los decía, si usted tiene una creencia, esa creencia cristiana, esa creencia del Señor le tiene que dar una utilidad. ¿Sí se acuerdan cuando hablamos de eso? ¿Alguien puede decir cuál es esa utilidad de la creencia cristiana? La salvación. La salvación es estar en paz, tranquilo, gozoso por tener amistad con el Señor. Tenemos que estar gozosos porque tenemos esa amistad con el Señor Jesucristo. ¿Usted, por ejemplo, llamaría amigo a una persona que no conoce? Si usted le llama amigo, la palabra amigo, usted se lo va a decir a una persona que ya conoce. Pero usted le puede decir, oye, ¿es tu amigo? Pues no es mi amigo, lo conozco, pero no es mi amigo. Entonces nosotros cuando estamos aquí en la doctrina, entonces nosotros conocemos al Señor Jesucristo y entonces le decimos amigo. Gloria a Dios, hermanos. Dice, enuncie los 8 puntos doctrinales y señale los que son cristocéntricos. Bueno, ya señalamos. Ahora, ¿alguien sí se aprendió los 8 puntos doctrinales, hermano? Que lo pueda decir sin consultar su libro. Adelante, hermano. La veo con ganas, sí. Los 8. Amén. 1. La personalidad de Dios. Está bien. 2. La Biblia es la palabra de Dios, inspirada divinamente y por lo tanto la única regla de nuestra fe a la que debe sujetarse nuestra vida. 3. Cristo Jesús es el único Salvador de las almas. 4. La santificación, una parte integrante de la experiencia de la salvación, es indispensable para ver a Dios y vivir eternamente con Él. 5, ¿verdad? Sí, 25. El bautismo con el Espíritu Santo y fuego concedido por nuestro Señor Jesucristo es una experiencia necesaria para el progreso de la vida divina del creyente y para llenarle de poder. Amén. 6. Creemos que nuestro Señor Jesucristo es el único sanador de nuestros cuerpos mortales cuando estamos enfermos. 7. 7. Creemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. 8. Creemos en la resurrección y la inmortalidad del creyente. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, fíjense que cuando uno está aquí, y si con que uno haya aprendido, que uno dice, lo logré, gloria a Dios. Aunque yo sé que no nomás ese fue uno, yo creo que algunos de ustedes nomás que hay que soltarse. En fin, hermanos, terminamos el punto doctrinal número 3, que es la fe cristiana. La próxima semana, si Dios nos presta vida, vamos a ver el punto 4. Y vamos a empezar ya, muy importante, hermanos, con el primer punto de la fe cristiana, que es la personalidad de Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, si usted está agradecido con el Señor, si usted reconoce lo que el Señor ha hecho en sus vidas, venga a hacer una oración espontánea, utilizando su lenguaje que usted utiliza, y dígale,